Hola y bienvenido a este cuarto video de diagramas unifilares y en el cual vamos a tratar tres temas. El primero es cómo desarrollar un diagrama unifilar para grandes instalaciones de baja tensión. El segundo es cómo desarrollar un diagrama unifilar desde el punto de generación hasta la zona de consumo. Y el tercero, hablaremos un poco de qué normas existen en torno a la documentación en electrotecnología. Las grandes instalaciones son aquellas donde es necesario instalar muchos tableros para poder abastecer de energía eléctrica a los diversos equipos instalados, tales como motores que van en diferentes máquinas, calentadores de agua, cocinas eléctricas, sistemas de acondicionamiento de aire, lámparas de alta potencia o de descarga, hasta tomacorrientes o lámparas de alumbrado en diversos ambientes como oficinas, talleres, salas de estar y mucho más. Aquí, por ejemplo, he dibujado un diagrama unifilar de un tablero general y 7 tableros de distribución. La cantidad de tableros no tiene un límite, siempre que se mantengan las condiciones técnicas de una buena operación en las instalaciones. Puede haber una mayor cantidad de tableros, pero lo que quiero mostrarles es que este diagrama, que parece pequeño, representa la distribución de energía dentro de una de estas grandes instalaciones que puede ser un hospital, un taller ferroviario o un centro comercial. Este dibujo, que es general, puede ser más grande, pero su importancia es que pueda ser entendible, pues ese es el objetivo de los símbolos y los diagramas unifilares como medio de comunicación. No hay necesidad de modificar los símbolos de la norma, ni crear otros con diferentes líneas o colores, porque puede generar confusión. Si usted mira el dibujo, el símbolo del tablero lo he copiado 8 veces, y es un diagrama muy sencillo de construir. Pero con solo ver los códigos que se muestran al costado de cada uno de ellos, usted sabe que esos tableros son diferentes y dentro de cada uno de ellos hay circuitos y elementos de protección diferentes. En este diagrama también he agregado el contador de energía, un instrumento necesario para facturar el consumo y que existe en todo tipo de edificación e incluso los domicilios. Ahora, el detalle de cada tablero es otro diagrama unifilar y que debe ir o puede ir en otro plano y que contiene los elementos de protección y la cantidad de circuitos que llegan y salen de él. En este nuevo dibujo que estoy mostrando en la pantalla está desarrollado el diagrama unifilar del tablero TD1 de forma general. El cuadrado de color naranja encierra todos los componentes que van dentro del tablero. Puede notar que es sencillo entender qué circuito llega y qué circuito sale. Aquí es necesario indicar las especificaciones técnicas más importantes de lo que contiene ese tablero y de los conductores relacionados con él. Cada circuito, por ejemplo, tiene un interruptor termomagnético y en el cual se ha indicado el número de polos, su corriente nominal, la corriente de ruptura o de cortocircuito y el tipo de curva de su actuación termomagnética o tipo de curva de protección. Luego se tiene el interruptor diferencial, que se describe con su cantidad de polos, su corriente nominal y su sensibilidad en miliamperios. Finalmente se tiene al conductor, para el cual se ha indicado su sección en milímetros cuadrados por cada fase y el tipo de aislamiento que tienen, así como el medio dentro del cual van alojados o salen desde el tablero. Para este caso, por ejemplo, se trata de un conductor con aislamiento LSOH, que es un material libre de halogenuros, y todos los conductores de este circuito van dentro de una tubería de 20 milímetros de diámetro, cuyo material es PVC pesado. En la parte inferior de estas descripciones y de este circuito se tiene el detalle de los elementos que se conectan con este circuito y que en este caso
son todos los tomacorrientes del primer piso. Otra descripción importante es la que aparece en la barra del tablero, que es el lugar adecuado para ponerlo. En él se indica el tipo de conexión trifásica, ahí está el 3, con neutro, por eso está la letra N, el símbolo de corriente alterna, el nivel de tensión, la frecuencia de la red y en el otro costado de la barra la corriente de cortocircuito. Un detalle importante es la indicación de que la carcasa del tablero debe ir conectado a tierra. Y ahí se muestra el símbolo. Pero si se trata de un tablero de material aislante, este símbolo puede no ser necesario. Antes de pasar al siguiente punto, voy a indicarles algo sobre los planos. En el dibujo que muestro, se tienen las dimensiones de un plano en formato A4 y A3, y debajo el tamaño A2. He mostrado los formatos con sus dimensiones manteniendo el tamaño de las letras tal cual pueden ser legibles al momento que se impriman. El diagrama unifilar que hemos desarrollado con los 8 tableros alcanza sin problemas en el plano A4, tal como lo puede apreciar. Es más, sobra un poco de espacio. Si lo lleva a un plano en tamaño A3 e incluso A2, el espacio sobrante es mucho mayor. Puede imprimirlo como muestra y acomodar las plumillas de AutoCAD para darle un mejor acabado. Podrá notar que el tamaño es muy bueno y legible. Ahora imagine cuántos tableros o qué dimensión de una instalación puede alcanzar en un plano A0. Los planos y su tamaño no son avisos publicitarios. Su tamaño busca acomodar el detalle de las instalaciones para evitar mostrarlos por partes y quien los lea no tenga que mirar 2 planos a la vez para entenderlo, algo que es incómodo y molesto. Así que cada vez que se pone un formato de mayor tamaño es para poder entender de forma completa lo que se quiere mostrar y no para hacer las letras más grandes. Ahora veamos el punto 2, cómo diseñar un diagrama unifilar desde una central de generación. La norma de símbolos gráficos tiene una sección, y que es la número 9, donde se indican los símbolos para estaciones de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución e instalaciones en edificaciones. De esta sección vamos a utilizar 2 símbolos adicionales a los que ya hemos visto, la de una central hidroeléctrica en servicio y de una subestación a la intemperie, que es la característica de la mayoría de las subestaciones de alta tensión. Los números que hemos colocado en este diagrama son solo ilustrativos. La potencia de estas subestaciones tampoco es real, son ilustrativas. Generalmente, las subestaciones para este nivel de tensión tienen una potencia mayor. Pero la idea es mostrar que es posible hacer un diagrama unifilar para una central que suministre energía eléctrica a varias subestaciones. En este otro diagrama he mostrado cómo 4 subestaciones son abastecidas de energía eléctrica desde 2 centrales hidráulicas, algo más parecido a lo real. Y estas 2 centrales están unidas con una línea de transmisión, de tal forma que el sistema equivalente sería como tener una central de mayor potencia, pero con una ventaja. Si una de estas 2 centrales, ya sea por actividad de mantenimiento o por alguna contingencia, dejara de generar energía, la otra puede atender a las 4 subestaciones. Esta forma de ir tejiendo la red eléctrica hace posible que grandes sistemas se mantengan operando sin interrupción, gracias a que muchas de estas centrales generan energía en diferentes puntos del sistema. A este diagrama le podemos agregar las demás instalaciones necesarias hasta llegar al suministro de energía eléctrica de una vivienda. Aquí, por ejemplo, hemos puesto una subestación para bajar la tensión desde 220 kilovoltios hasta 60 kilovoltios. Luego, desde 60 hasta 22.9.
y finalmente desde 22.9 hasta 220 voltios, que es la tensión con la cual llega la energía eléctrica a nuestra casa. Con este diagrama tenemos prácticamente un diagrama completo desde una central de generación hasta un domicilio. Como es lógico, si pusiéramos un sistema real, habría una mayor cantidad de subestaciones y distribuidas de diferente forma, porque el sistema eléctrico está formado por muchas subestaciones. Muy bien, ahora si volvemos al tema de los formatos y su tamaño, podemos ver que nuestro pequeño sistema eléctrico diseñado puede alcanzar en un formato A4 en sentido horizontal, y en los demás formatos alcanzaría sin problemas, dejando inclusive un poco de espacio. Pues bien, todo lo que hemos tratado hasta aquí está en base a la norma de símbolos gráficos. No hay símbolo que nos hayamos inventado como para mostrar que es posible desarrollar cualquier diagrama unifilar de una instalación real sin tener que confundir a nadie. Ahora, el tercer punto es el relacionado a las normas de la documentación en electrotecnología. Primero debemos saber qué significa la palabra electrotecnología. La IEC la define mejor en uno de sus documentos de presentación, y que aquí lo muestro, y que dice que la IEC es la organización líder a nivel mundial encargada de preparar y publicar normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines. Estas actividades se conocen en su conjunto como electrotecnología. Sabido esto, ahora voy a mostrarles la forma como las normas se complementan. Esto no es ninguna opinión, ya que también está normado. En la siguiente imagen puede ver la introducción de la norma IEC 61082, donde aparecen varios bloques. En esta se muestra cómo se relacionan todas las normas que son necesarias para el manejo de la documentación en electrotecnología. Los 4 videos que he mostrado hasta ahora solo abarcan la IEC 60617, que fue lo que se indicó en el primer video de hace unos años. Los bloques de esta norma, y que usted puede ver en su pantalla, son una muestra de la cantidad de reglas que hay que tratar de respetar para que la comunicación gráfica en planos sea más efectiva y confunda menos.